Pablo, muchas gracias como siempre por tu disposición. Me alegro horrores de escucharte porque se aprende todos los días algo. La charla es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Ante todo, agradecerle a Biodental, a Dentsply Sirona, la oportunidad y la gran responsabilidad que tenemos todos nosotros, todo el equipo de trabajo, en tratar de visibilizar esta tecnología que en realidad, como siempre decimos, no es tan nueva, es muy nueva para nosotros. Así que vamos a tratar de ir poniéndole ritmo a esta tarde. Es viernes, pandemia, fue un día muy lindo acá en Buenos Aires. Sé que capaz que nos están viendo en otros países. Acá en Buenos Aires fue un día realmente espectacular. Hoy yo no tuve consultorio, así que hoy nos dedicamos a hacer muchas cosas en pos de esta conferencia. Bueno, yo les cuento que soy odontólogo, amo lo que hago, trabajo con un equipo maravilloso de personas, estamos en muchas universidades y también trabajamos a nivel federal, a nivel de todo el país, así que es un placer para mí, un placer realmente porque amo y comparto con mi hermana también, así que y comparto con muchos chicos jóvenes como Ana Clara Casadomé, que es realmente una doctora maravillosa que está haciendo muchísimas cosas a nivel de la Universidad de Buenos Aires. También me va a acompañar en esta charla la doctora Busa, que hace una tarea encomiable porque está desarrollando la primera unidad láser en Argentina, en el interior del país. Y le vamos a poner ritmo, así que les cuento, miren, vamos a tratar de poner una hora 15, donde le voy a tratar de poner el mayor ritmo. Y como en esta virtualidad, Biodental siempre trabaja en cosas muy nuevas, nos ha informado que capaz que nos manda un catering a cada uno de nosotros. Sí. Así que bueno, empecemos a compartir pantalla, vamos a tratar de ponerle el mayor ritmo y vamos a ver cómo podemos hacer para que esto uno pueda verlo de una manera interesante y de una manera práctica, porque la consigna de hoy es conocer la tecnología láser, pero cómo nosotros la aplicamos a la práctica diaria, cómo nosotros utilizamos esta herramienta. Y en realidad vamos a tener que ir un poquito para atrás para entender lo que es el láser, para entender lo que es esta luz cargada de energía que nos puede convertir algunos tratamientos complejos en muy simples. Y vamos a tratar de dividir esta hora y moneditas, en 4 módulos, para tratar de hacerlo lo más pedagógico posible y para tratar de ir acompañándolos todos nosotros, a todos ustedes, para que puedan comprender cómo entender esta luz que está tan presente en nuestra vida, pero a veces no la vemos tan clara dentro de nuestro trabajo como odontólogos. Entonces, la primera parte, presentaremos a la tecnología ubicándonos en el contexto de los avances de la tecnología. Luego, veremos un poquito, no se preocupen, un poquito de teoría general, porque sé que a veces uno cuando escucha de láser puede pensar que uno los puede aburrir con cosas de la física, con cosas de la química. Bueno, les prometo que hoy no será el caso. Después, nos vamos a centrar en esta lógica de los láseres de diodo, que es, en líneas generales, uno de los láseres son los láseres más populares, y el ciroláser, el de Sirona, tiene particularidades únicas que lo hacen una muy espectacular herramienta dentro de los días nuestros en nuestros consultorios. Y luego vamos a tratar de ir mechando, porque como odontólogo que somos, tratamos de querer encontrar en todas las diapositivas algunos casos clínicos, algunas cosas que podemos llegar a vernos cada uno de nosotros reflejados con el paciente de ayer, antes de ayer, de la semana pasada. Iremos generando esta historia de los casos clínicos para que
nos quede claro cuáles son los objetivos de esta charla. Hablamos de láseres. Y allá por 1898, la primera novela de ciencia ficción de la Guerra de los Mundos ya nos contaban que había unos extraterrestres que bajaban y de esas naves especiales tiraban unos rayos muy importantes que destruían cosas. Desde ese momento, empezamos a entender que los rayos destruyen. Y entonces, algo que en realidad vamos a ir desglosándolo dentro de lo que es la charla, veremos que efectivamente hay rayos que destruyen, pero también, si somos muy inteligentes, esos mismos rayos podemos hacer que nos construyan o aceleren procesos de alguna manera biológicos. Y ineludiblemente, cuando uno habla de láser, no nos podemos olvidar de Star Wars. Y cómo, una vez más, estos rayos láseres sirven como armas, sirven como elementos de destrucción. Veremos entonces cómo vamos a usar médicamente estas herramientas en pos de la satisfacción de nuestros pacientes. Y también vemos en este pequeño video cómo a veces nosotros nos podemos vincular, porque fíjense estos tres chicos, que seguramente ustedes lo verán en cámara lenta por los problemas de alguna manera de conexiones, pero fíjense cómo estos chicos encuentran en este láser una herramienta que van descubriendo sin entender lo que sucede, pero van practicando. Fíjense cómo a veces nosotros podemos también convertirnos en estos chicos porque vamos aprendiendo a medida que vamos utilizando las tecnologías. Fíjense también qué cara de sorpresa que tiene el operador cuando le aplica un equipamiento láser y qué tranquilo está el paciente. Qué tranquilo está el paciente. Fíjense que esto es algo que uno a veces lo rememora, pero no es algo común y esto no es lo que generalmente uno vive. Realmente uno tiene que entender que la evolución y la maduración profesional es un camino en el cual todos tenemos que transitar. Y así uno lo tiene que entender porque la utilización de la luz con fines terapéuticos no son cosas nuevas. Ya las antiguas culturas egipcias, griegas y mayas ya utilizaban al sol como fuente terapéutica. Y el doctor Niels Finsen, que le valió un premio Nobel, genera las bases de la fototerapia en 1899. Desde aquel momento a hoy, en innumerables situaciones se utilizan los tratamientos de fototerapia. Y generalmente cuando escuchamos este tipo de cosas, la referimos inmediatamente a los tratamientos estéticos. Hagamos un poquito de historia. Y pensemos que en 1957 hubo un cambio de paradigma, un cambio de época, porque el doctor John Borden inventa la pieza de mano de alta velocidad, algo que para nosotros hoy es algo de moneda corriente, pero en ese momento fue un cambio de paradigma trascendente. Y en ese momento, por supuesto, no existía Facebook, no existía Instagram, así que los flyers que se generaban para ir convenciendo, ir de alguna manera mostrándole a la comunidad odontológica eran estos, donde nos contaban las ventajas de la alta velocidad. Y así fue que en 1957 cambió un paradigma. Y así van la modernización del equipamiento acompañando las épocas hasta el día de hoy, donde empezamos a tener elementos de software, elementos de hardware, para hacernos más fáciles nuestra tarea. Pero algo que en líneas generales nosotros lo asimilamos siempre como la maduración tecnológica y lo asimilamos a generalmente lo más común que tenemos hoy día en nuestras manos, que son los teléfonos celulares, tenemos que tratar de llevarlo a la práctica cotidiana, a la práctica de nuestros tratamientos.
¿Por qué? Porque en líneas generales, de esta situación que ustedes ven, de esta situación odontológica precaria, a la lógica actual, donde tenemos nuestra tarea tan modificada a esta historia de la contaminación, nuestras protecciones por todo lo que es la pandemia, fíjense que no han pasado demasiado tiempo. Pero hay algo que es siempre, en líneas generales, una constante. La constante de esa situación es cómo nos ven los pacientes a nosotros. Y nos ven siempre con situaciones que son poco amigables, porque nuestra tarea es una tarea generalmente invasiva en la boca de nuestros pacientes. Y fíjense la cara de ellos cuando, en líneas generales, nosotros estamos practicando situaciones terapéuticas, fundamentalmente porque nosotros tocamos a nuestros pacientes, les generamos situaciones de vibración y esa situación a uno le genera una situación muy comprometida. Entonces, veamos cómo en líneas generales vamos viendo, ahí estamos. Se colgó esto. A ver que tenemos problemas. Tratar de... Ahí está. ¿Querés que te pase yo? Vamos, ahí está, lo tengo. Vamos viendo entonces, disculpen, la tecnología a veces nos juegan malas pasadas. Vamos tratando de encontrar entonces esta lógica a la historia de la odontología moderna. Esta odontología mínimamente invasiva de cara a lo que son las nuevas, diríamos, tecnologías y las nuevas generaciones. Planteémonos entonces cuál es nuestro plan de actualización profesional. Y ese plan de actualización profesional uno podría ver dónde se para en estas dos, de alguna manera, mitades de esta campana de Gauss. En aquellas personas que son los más curiosos, los más osados en tratar de generar la adaptación de estos avances tecnológicos, o aquellos otros colegas que esperan que esto esté más probado, que esto genere de alguna manera los feedback de los mismos amigos, diciéndole, vamos, tranquilo, uno puede estar seguro. Generalmente uno lo que tiene siempre que tener en cuenta es... tratar de, en líneas generales, de tener, en lo personal, estoy en la asimilación temprana. Nosotros, con el equipo nuestro de trabajo, estamos siempre en aquellos que estamos buscando las nuevas tecnologías y tratando de encontrar la adaptación a estas nuevas situaciones terapéuticas. Pero también están los que están esperando que toda la tecnología madure y son los que nosotros le decimos los de la asimilación tardía. Hoy lo que tenemos que tener en claro es que la capacitación profesional es la constante. Y centrémonos entonces en el universo de cómo el láser ayuda en la medicina. Y fíjense en este gráfico cómo está presente en casi todas las especialidades y cómo se puede trabajar con esta energía que ya veremos cómo la podemos definir y cómo en este concierto que significa la medicina en la terapéutica integral, cómo está presente la odontología. Entonces, estamos en una conferencia, en una charla de láser, y vale entonces el momento para definirlo. ¿Qué es entonces un láser? Un láser es un dispositivo óptico que genera un haz luminoso, monocromático, coherente y unidireccional, que es producido artificialmente mediante la estimulación de átomos. Pero Pablo, podríamos decir,
es una definición y es un aparato, pero ¿para qué me sirve? ¿Para qué lo necesito dentro de mi consulta? Y yo les podría decir que nos permite realizar cortes de tejido, nos permite coagular, nos permite eliminar selectivamente patologías. Y estas tres palabras encierran un universo nuevo y abren una frontera específica en lo que es la terapéutica mínimamente invasiva. Porque eliminar selectivamente patologías es solamente tocar pocas células y aquellas que tienen o necesitan una terapéutica. También podemos provocar efectos bactericidas, que son eminentemente importantes. ¿Por qué? Porque todos o casi todas las patologías en nuestro terreno terapéutico, en nuestro terreno o nuestro campo de acción están mediadas por microorganismos y bacterias. Y además, como si todo esto fuera poco, aceleramos los procesos reparativos. Entonces, preguntémonos, ¿y qué caracteriza un láser? Lo caracteriza su color o longitud de onda, siendo esta particularidad la que determina su capacidad de trabajo en los diferentes tejidos. Y esta situación de comprender que cada láser tiene un color específico es algo eminentemente importante cuando hablamos del ciroláser. ¿Por qué? Porque tiene 3 colores en un solo equipo. Por eso que nos genera una herramienta específica porque nos amplía nuestra posibilidad de trabajo. Entonces, tengamos en cuenta que la laserterapia está aceptada mundialmente. No es algo nuevo como les contaba al principio. Es algo que se utiliza en muchos países y en muchas situaciones. Por poner un ejemplo, los láseres de diodo son altamente utilizados en todos los consultorios, por ejemplo, en el territorio europeo. Y acá, en Latinoamérica, cada vez son más los odontólogos que se animan a abrir su capacidad de curiosidad y a capacitarse y a entender que una herramienta de este tipo a uno le hace saber y le hace conocer que los tiempos de los tratamientos se acortan, se eficientiza nuestro trabajo y se mejora la calidad de las prestaciones. Entonces, hablamos de láser. Y entonces empecemos a entender qué es el láser. Y el láser es un acrónimo de la historia en inglés de cómo nosotros podemos entender de cómo se fabrica esta luz tan especial. Siempre cuando damos clases les decimos a los alumnos que el láser no existe en la naturaleza. El láser lo fabrica el hombre y se fabrica dentro de un equipo. Por eso, pregunta de examen, diríamos, que a veces le colocamos a los chicos, es ¿dónde encontramos un láser en la naturaleza? Es una pregunta tricky. En líneas generales no lo vamos a encontrar en ningún lado, porque eso lo hace el hombre y específicamente diseñado para algo en especial. ¿Y cómo lo hacemos? Generando que algunos átomos los superestimulamos artificialmente para que emitan una luz especial. Esa luz especial va a tener una lógica de física óptica porque va a necesitar y va a tener una capacidad energética que es única y específica para generar en los tejidos que absorben esas energías o esa luz específica, va a generar múltiples efectos terapéuticos. Estos 3 elementos, cómo los átomos, cómo la física óptica y cómo lo absorbe el tejido, generan la magia que hace el láser dentro de nuestros terrenos terapéuticos y dentro de la medicina, porque así yo siempre digo, mi mamá es una persona grande, ella cuando va al oftalmólogo, ella no es odontóloga, es mi mamá solamente, para mí la persona más importante, pero es mi mamá. Ella le dice al profesional que no sabe lo que le va a hacer,
discúlpeme doctor, la práctica que me va a hacer es con láser y a eso la deja tranquila. Fíjense cómo nosotros podemos cambiar nuestra específica lógica en esta situación donde vamos a ir incorporando la lógica de la utilización de la luz dentro de nuestras armas terapéuticas. Y cuando uno habla de luz, sabemos en algún punto que nosotros estamos conviviendo en nuestro consultorio con un montón de luces. La luz natural que entra por la ventana, la luz artificial que tenemos en el cielo raso de nuestro consultorio, la luz, por ejemplo, de fotopolimerización, que también genera acciones específicas y nosotros la hemos adoptado fuertemente dentro de nuestras herramientas terapéuticas. Y hoy les presentamos la luz láser. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias de todas estas luces. Que la luz natural es la más desorganizada. Es una luz desorganizada, es una luz anárquica, en contraposición de lo que es la luz láser, que es la luz más organizada. Son todos los elementos de la luz, lo que lo conforma, que se llaman fotones, funcionan como si fuese un desfile militar. Todos iguales, todos al mismo tiempo, todos al mismo ritmo. Y cuando uno habla de ritmo a nivel de lo que es la luz, habla de longitud de onda. Estamos entonces hablando de luces y estamos hablando de unas luces tan especiales que tienen una carga energética muy importante. Por eso tenemos que tener precauciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros accionamos láseres, tenemos que protegernos los ojos. ¿Por qué? Porque son los ojos los que van a poder generar, tener problemas ante radiaciones de alguna manera accidentales. Así que cuando ustedes vean este tipo de simbología en algún aparato, tengan en cuenta que deben protegerse los ojos. ¿Por qué? Porque es la simbología que alerta al operador y al decirle con estas simbologías, cuídense los ojos, usen sus anteojos. ¿Por qué? Porque son anteojos especiales. Ya veremos un poquito adelante. ¿Vamos bien? Vamos bárbaro. Ok, vamos entonces a generar un montón de ideas fuerza. ¿Por qué? Porque estas ideas fuerza son las que nos van a seguir guiando para empezar a entender cómo lo podemos usar, qué podemos esperar de un equipamiento láser y cómo nos puede ayudar a todos nosotros a mejorar nuestra práctica diaria, que esa es la consigna. El láser entonces es una luz producida por el hombre. Es una luz con una alta carga de energía, muy alta carga de energía, porque con muy poca cantidad de watts, que es la unidad que nosotros medimos, por ejemplo, la potencia de un equipo, podemos hacer maravillas. Así que es una luz con una alta carga de energía. Podemos entonces empezar a pensar en esta situación de empezar a pensar en lo que es el láser como una energía fotónica. Y esta energía fotónica es la que vamos a aplicar en los tejidos con diferentes objetivos. Vamos a ir viendo a lo largo de la charla cómo nosotros con una sola herramienta, con un solo equipamiento, podemos hacer muchas cosas. Vamos a ir entendiendo esta historia. Y vamos a entenderla porque como hay diferentes tejidos y múltiples objetivos, van a existir diferentes tipos de láser. El ciroláser tiene 3 colores. Esos 3 colores van a hacer que nosotros, sabiendo cómo administrarlos, vamos a sacarle el mayor de los provechos. Los diferentes tipos de láser los vamos a clasificar de acuerdo a sus colores.
Y tengamos en cuenta que hay colores que pueden ser visibles, o sea, los podemos ver. El ciroláser tiene un color visible, que es el rojo, con una longitud de onda del 660, y otros que no se ven, que son infrarrojos, que son el 970. Y el ciroláser se llama ciroláser blue. Blue porque tiene el único láser, que es el 445, que también se ve, que es el láser quirúrgico. Uno de los láseres más importantes a nivel de cirugía. ¿Por qué? Porque es sumamente rápido. Entonces, ¿querés decir que la longitud de onda específica se relaciona con un color? Exactamente. ¿Y eso entonces va a tener una aplicación especial para determinado tipo de tejido o fotocromo? Exactamente. Bárbaro. Vamos entonces entendiendo que cada color es, en líneas generales, lo que uno le denomina técnicamente longitud de onda. Entonces, este concepto de longitud de onda es el concepto del color, y que cada color se absorbe o trabaja en los diferentes elementos de los tejidos. O sea, que cada uno de estos colores producen efectos cuando actúan en los tejidos y en sus componentes. Veamos entonces que como debemos conocer qué color es el que necesitamos utilizar para ejecutar nuestro objetivo terapéutico, es muy importante que entendamos cuál es la dinámica de absorción en de los tejidos. Entonces, esta energía fotónica es producida dentro de un equipo, pero esta energía hay que transportarla al tejido, porque si no, no nos genera una acción terapéutica. Por eso, los equipos tienen una fibra óptica, que ya lo veremos, y esa fibra óptica hay que cuidarla mucho, porque esa fibra óptica no es un cable, no, es un elemento por el cual se transmite la energía lumínica. Y ese elemento hay que cuidarlo, porque si se estropea, la energía queda en el equipo, pero no llega al tejido. ¿Ok? Entonces, veamos en castellano qué es este tema de este acrónimo. Y como yo les contaba, este acrónimo encierra la definición en sí misma de lo que es esta luz específica. ¿Por qué? Porque es una luz que es fabricada por amplificación y estimulación de emisión estimulada de la radiación de los fotones. ¿Y dónde se genera esta energía? En diodos que son elementos electrónicos que son muy pequeños, y están dentro de nuestro equipo, en este caso, en el equipo ciroláser. Pregunta que me podrían estar haciendo en este momento: Pablo, tiene 3 colores. ¿Cuántos diodos tiene un ciroláser? 3. Cada diodo genera un color distinto. Y cuando ustedes, ojalá pudiéramos estar de forma presencial, podríamos mostrarle que cuando uno elige cada una de las prácticas, el equipo se toma unos segundos en apagar un diodo y prender el otro. ¿Por qué? Porque se está parametrizando el color que uno necesita. Y es que uno empieza a entender con qué color debo trabajar. La luz láser cumple con todos los principios básicos de la fibra óptica, de los principios de la óptica física, que son la transmisión, la absorción, la dispersión y la reflexión. Estas cosas seguro todos nosotros las hemos visto en física de tercer año. Y doy por sentado que todos que somos odontólogos, esas cosas no se nos daban tan bien. ¿Por qué? Porque generalmente la física se le da mejor a los que estudian ingeniería. Pero bueno, no vamos a hacer esta cosa difícil y vamos a mostrarles que es muy importante cómo se comporta en esta situación de cómo la luz incide en las cosas. Y esto, como es física óptica, es bastante simple de comprender porque lo vivimos en la cotidianeidad.
Y uno lo que busca en líneas generales es que la luz, la energía, se absorba, porque eso es lo que genera efectos terapéuticos. O sea, entendamos, lo más importante es la absorción. Y de este fenómeno depende la acción de la luz láser dentro de nuestros tratamientos. Pero entendamos una cosa. Uno dice, Pablo, esto se tiene que absorber en el tejido. Pero tenemos que entender un poquitito que la tenemos que absorber no en cualquier parte del tejido, sino en un conjunto de átomos o moléculas que son las responsables del color de ese tejido y son las capaces de absorber esa energía. Esta lógica nosotros le vamos a denominar fotocromo. Y quédense tranquilos, parece difícil, pero es mucho más sencillo y vamos a tratar de hacérselo lo más sencillo. Vamos a entender entonces que estas moléculas son las que van a absorber esa energía. Y vamos a entender esta máxima que es lo más importante, que a mayor concentración de un fotocromo, a mayor cantidad de moléculas que absorben esa energía, y esa energía es la determinada por un solo color, como decía Andrea hace un ratito, vamos a tener mayor absorción y mayor eficiencia terapéutica. O sea, cuanta mayor cantidad de energía absorben esas moléculas, mayor es mi beneficio terapéutico. Y ustedes me dirán, Pablo, ¿cuáles son las moléculas que le tenemos que prestar atención? 3. La hemoglobina, la melanina y el agua. Todos sabemos que en nuestros tejidos tenemos sangre, tenemos hemoglobina. Sabemos que, por ejemplo, en los microorganismos, en casi todos, existe melanina en sus membranas citoplasmáticas. Y además sabemos que nosotros casi siempre, en líneas generales, somos casi agua. Somos la mayor cantidad de agua en nuestro tejido. En nuestro tejido existe el agua en demasía. Y hay algo muy importante, que en algunas patologías tenemos más sangre que cuando estamos sanos. En algunas situaciones, por ejemplo, en mayor cantidad de biofilm, tenemos más cantidad de melanina que cuando estamos sanos. Y a veces, por ejemplo, hay más cantidad de agua en un tejido que cuando ese tejido está sano. ¿Cuál sería el ejemplo? En una caries. En una caries yo tengo mayor cantidad de agua en los tejidos duros que cuando ese diente está sano. Fijémonos entonces que vamos a tener como armamentos dos tipos entonces de láseres. Un láser, el ciroláser, que es un láser de diodo, que va a ser absorbido preferentemente por la sangre y la melanina. Y vamos a tener otros tipos de láseres, esos grandotes, que son los que van a ser absorbidos por el agua. Podemos entonces simplificar y decir que los láseres de diodo, como el ciroláser, son láseres de tejidos blandos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en la sangre y vamos a trabajar en la melanina. Y hay otros tejidos, y hay otros láseres que van a trabajar en el agua. Y como agua hay en los tejidos duros y en los tejidos blandos, vamos a decirles a esos láseres grandotes que son láseres para todos los tejidos. Entonces, entendamos, los láseres de tejidos blandos, esos que quieren sangre, son como vampiros, los vamos a poder usar en cirugía, en endodoncia, en periodoncia. Vamos a poder fotobioestimular, y ya veremos qué es esto, acelerar procesos. Y vamos a también poder utilizarlos en blanqueamientos dentales. Los otros láseres, los que trabajan con el agua,
por eso están en el ambiente azul, en la diapositiva, los vamos a poder utilizar en cirugía, endodoncia y periodoncia, pero entrando a las patologías con otro fotocromo, con otra situación. Vamos a poder utilizarlos también en operatoria dental y prótesis, cosa que no pasa con los de diodo, porque esos no trabajan con el agua, trabajan con la sangre. Y los vamos a poder utilizar en implantodontología, porque vamos a poder trabajar en todos los tejidos, aún también en el tejido óseo. Vamos entonces a centrarnos en el ciroláser. ¿Por qué? Porque como el ciroláser trabaja en la melanina y en la sangre, y esa está presente en todos los tejidos, vamos a poder sacarle un provecho gigantesco. Y este ciroláser tiene una situación muy particular, que es una situación eminentemente distinta a los otros equipamientos. ¿Por qué? Porque este equipo tiene 3 colores. O sea, que nos genera a nosotros una ventaja táctica, porque no solamente trabajamos con un solo color y nos tenemos que adaptar, no. Nosotros, sabiéndole sacar provecho, podemos usar un 445, que es el color de la cirugía, el color azul, es un color que veo, ya lo vamos a ver. El 970 es el color que es infrarrojo, que nos sirve para descontaminar, es bactericida. Y el color rojo que vemos, porque es visible también, lo vamos a usar para estimular. Y es tan maravillosa la situación cuando uno trabaja con energía, que la vamos a utilizar de una manera muy rápida y vamos a tener la capacidad de ir logrando distintos escenarios dentro de lo que es el punto de aplicación. Y les cuento un poco para que entiendan cómo funciona esta lógica de la diapositiva. Cuando uno habla en el punto más cercano a lo que sería la radiación láser, es el punto donde nosotros vamos a fotoevaporar. En la diapositiva es la situación más azul. A medida que nos vamos alejando, vamos a fotocoagular. O sea que estamos cortando, eliminando y coagulando. Todo al mismo tiempo. Y un poquitito más alrededor de esa lógica pequeña en la que yo estoy trabajando, vamos a fotodescontaminar. Por eso, estas 3 cosas pasan al mismo tiempo. Así como cuando uno prende una fogata en una caverna. ¿Qué podemos hacer? Nos podemos cocinar una buena porción de carne, porque está cerca del fuego. Podemos calentar la caverna, porque la irradiación de ese calor, con el mismo calor que estamos nosotros cocinando ese pedazo de carne, nos va a calentar, y más lejos vamos a iluminar las 3 cosas con la misma fogata. Es lo mismo que pasa con la acción de un láser. Cuando nos vamos nosotros a esta historia de la fotodescontaminación, es exactamente lo mismo. Vamos a tener distintas situaciones donde vamos a ir viendo cómo vamos a ir utilizando la energía residual. Y en el universo de la situación del color rojo, vamos a ver cómo podemos acelerar los procesos de cicatrización. Un láser de diodo como el ciroláser me permite hacerlo para cirugía, endodoncia, periodoncia y fotobiomodulación. Entendamos entonces cómo funciona un láser de diodo quirúrgico. Y en el universo de la cirugía haremos cortes y evaporaciones de tejidos con territorios quirúrgicos descontaminados. Veremos también que son cirugías con control de sangrados y recuperaciones más rápidas, libres de sutura. Y vamos a reducir la necesidad de la utilización de antibióticos sistémicos. Cuando vamos al universo de la periodoncia, vamos a ver que dirigimos nuestra energía al tejido enfermo o inflamado, y lo vamos a trabajar
efectivamente con precisión. ¿Por qué? Porque es el que más tiene sangre. Y dijimos hace un ratitito atrás que teníamos que trabajar con la sangre. Vamos a ver que ataca a los microorganismos específicos. Y vamos a ver cómo estos microorganismos que están unidos a las superficies radiculares los vamos a ir descontaminando, los vamos a ir eliminando. Y por ende vamos a generar menor utilización de antibióticos sistémicos. En el universo de la endodoncia vamos a tener también que transmitimos la energía en la profundidad de los túbulos dentinarios. Vamos a ver que con la técnica adecuada vamos a generar la descontaminación específica del complejo periápico apical. Y por ende también reduciremos la necesidad de la utilización de los antibióticos. Veamos algunos ejemplos que seguramente a ustedes es lo que más les llamará la atención. Las cirugías son procedimientos fototérmicos. Y fíjense que nosotros, a lo largo de esta secuencia de las fotos, vamos a ver que no usamos anestesias infiltrativas, usamos anestesias tópicas. ¿Y qué color tiene la anestesia tópica? Un color blanco, para que no me compita con el rojo de la sangre, que es a donde yo quiero que se absorba. Y fíjense en las mismas diapositivas la ausencia de sangre. ¿Por qué? Porque nosotros cortamos y fotocoagulamos. Veámoslo un poco más específicamente. Podemos hacer un frenillo labial con anestesia tópica. Y fíjense cómo con una mano entrenada nosotros no generamos carbonizaciones. También vamos a ver cómo podemos hacer la eliminación, por ejemplo, de un mucosele. De un mucosele tal que lo podemos generar la exéresis del mismo sin generar la ruptura del mismo. Que eso es algo por la delicadeza en sí del procedimiento. Entonces, veamos también que podemos hacer la exposición de los implantes, algo que es muy popular, y podemos generar situaciones del control del manejo de los tejidos blandos si nosotros estamos siguiendo las técnicas de DBOPT. Todas estas situaciones, fíjense que las vamos controlando a nivel del sangrado, generamos hemostasia directa, que es algo que nos beneficia a nosotros desde el punto de vista operativo, pero también le genera satisfacción al paciente porque se va de la consulta sin generar ninguna situación traumática. Lo vemos cómo vamos a ir utilizándolo en el encanaletado, en la utilización y en el secado de los márgenes, cabos superficiales de nuestras preparaciones. ¿Para qué? Para provocar correctas impresiones o correctos escaneados en el universo de la lógica de la impresión óptica. Esta historia también la vamos a llevar al universo de la periodoncia láser asistida, con procedimientos fototérmicos, porque vamos a trabajar con otro color, con el color 970. Una vez que eliminamos los cálculos, vamos a trabajar generando el control bacteriano por una cuestión fototérmica y además vamos a controlar el sangrado. Y esa situación es altamente beneficiosa. A los pacientes no les duele. Pero si quisiéramos ir un paso más todavía, podemos generar un procedimiento fotoquímico. ¿Con otro equipo? No, con el mismo. Porque uno cuando sabe sacarle provecho a un equipo y el equipo tiene tantas posibilidades al manejar distintos colores y uno saber identificar cuáles son los colores que necesitamos para nuestros fotocromos, vamos a hacer que dentro de un tratamiento, con un elemento de irrigación de un peróxido, agua oxigenada, vamos a iluminarlo y vamos a cargarlo energéticamente para generar un proceso de descontaminación, en este momento químico. Siempre estamos hablando del mismo equipo, pero lo que cambiamos son los presets.
Esta historia de la periodoncia láser asistida tiene 3 engranajes que se generan y se potencian unos con otros. La fotodescontaminación, la fotoevaporación de los tejidos de granulomatosos que están en algunas partes de nuestras paredes de las bolsas periodontales, y la fotobiomodulación, porque le vamos a cargar de energía. ¿Para qué? Para que el organismo genere la reparación más rápida. Por eso, en pocos días tenemos evoluciones muy positivas. En el universo de la endodoncia, vamos a generar en esta tecnología un aliado estratégico. ¿Por qué? Porque no nos va a evitar la instrumentación, no nos va a evitar la irrigación, por ejemplo, ultrasónica o la instrumentación mecanizada. Lo que nosotros vamos a lograr es que energéticamente penetremos en esos túbulos dentinarios a una profundidad que no lo podemos lograr con ningún otro elemento. Y con eso garantizarnos que cualquier elemento microbiano que esté en la profundidad no me genere una recidiva en las patologías. Por eso vemos cada vez más cómo lo vamos a poder utilizar en todas las prácticas donde existe sangre, donde existe microorganismos, donde necesitamos fotocoagular para no interrumpir nuestra dinámica de tratamiento. Y hace un ratito atrás les dije por primera vez un concepto que era el de fotobiomodulación. ¿Y qué es esto de fotobiomodular? Es provocar cambios en los tejidos vivos utilizando luz. Así que esto es algo donde es muy interesante, y lo vamos ahora a plasmar en una secuencia de fotos. Fijémonos en el día 0 de la colocación de un implante, donde uno quiere lograr una emergente, de alguna manera, para tener una situación, una reparación estética. El día 0 lo vamos a ir cargando de energía. Fíjense, ya en el día 2 tenemos situaciones de fibrina, en el día 7, en el día 15, en el día 30, y en el día 45 yo ya estoy trabajando en lo que es la conformación de la lógica de todo lo que es esta situación de ir mejorando, empoderando, generando una transmisión de energía, porque todos los procesos biológicos mediados en la respiración celular, en el ciclo de Krebs, aquellas preguntas raras y difíciles que nos hacían en segundo año en fisiología, están mediados por energía y necesitan energía para ser disparados estos ciclos. La energía es el ATP y nosotros podemos generar una energía adicional haciéndole una lluvia de fotones. Esa lluvia de fotones, ¿cómo la logramos? La logramos con la irradiación de un procedimiento láser. Fijémonos que no todas son patologías tan, de alguna manera, provocadas por nosotros, o algunas situaciones que son provocadas por microorganismos. Algunas son lesiones ulcerosas o aftas, que nosotros podemos mediar en esta situación de la evolución mejorando o acelerando los procesos reparativos. Fíjense entonces, ¿quién no tuvo un afta en la boca, una úlcera traumática por cualquier situación? Qué bueno hubiese sido de una situación indolora poder acelerar el proceso de reparación. ¿Por qué? Porque todos esos procesos son mediados por una velocidad que, si nosotros la cargamos de energía, esas velocidades se aceleran. Así que veremos cómo vamos a ir logrando estas situaciones. Por ejemplo, en un herpes, donde podemos detener y acelerar esos procesos. ¿Por qué? Porque vamos a interactuar energéticamente, fototérmicamente, con esa carga viral. ¿Para qué? Para que localmente la sequemos y generemos una situación de
empoderamiento y de aceleración en la reparación que el paciente nos lo va a agradecer. ¿Qué sucede cuando viene un paciente con un herpes? Irradiamos inmediatamente con láser, es una situación no traumática y el paciente inmediatamente siente alivio. ¿Por qué? Porque descompaginamos las transmisiones neuronales del dolor. Así que esta historia vamos a ir viéndola también con alguna lógica en algunas patologías con mucha más importancia. Por ejemplo, en las mucositis orales por quimio o radioterapia. ¿Cómo podemos nosotros, con la energía de un equipo, mejorarle la calidad de vida a un paciente? Vamos a poder salvarlo, vamos a poder mejorar la terapia sistémica, por supuesto que no, pero nosotros vamos a poder generar en esta historia un mejoramiento de todo lo que son los cuadros sistémicos. Veamos entonces cómo nos podemos valer en las rehabilitaciones protésicas, esas cosas que nosotros hacemos diariamente, y con una herramienta que es el láser de diodo, un láser de diodo de tejidos blandos, esos láseres que trabajan con la sangre. Veamos entonces cómo a veces tenemos que reparar estas piezas, y cuando nos ponemos a repararla, y empiezan a tener una situación de sangrado, una situación que nos va a complicar la vida en lo que son las tomas de las impresiones ópticas. Por ende, podemos utilizar un láser de diodo, ¿para qué? Para generar la fotocoagulación y además generar la expresión más superficial de todo lo que son los bordes cabos superficiales. Este procedimiento es un procedimiento fototérmico. ¿Hay que darle anestesia al paciente? Por supuesto que no. Es un procedimiento que, en líneas generales, mediante anestesias tópicas de color blanco y con la mano del profesional entrenada, no es un tratamiento invasivo, pero sí a nosotros nos genera una plusvalía. ¿Por qué? Nos mejoran los tiempos y nos mejoran los resultados. Por ende, vamos a tener situaciones más rápidas y éxito en nuestros tratamientos. Hasta ahora lo vemos como si fuesen estas herramientas multifacéticas. Y la realidad es que es una herramienta terapéutica. Así como estas Victorinox nos sirven para cualquier cosa, por supuesto, en la mano de una persona entrenada, un elemento, una tecnología láser nos va a servir fundamentalmente como herramienta terapéutica. En periodoncia, en endodoncia, en cirugía, en tratamientos de tejidos blandos. Fíjense todas las aplicaciones que tenemos a nuestro alcance de la mano con un equipo que lo vamos a utilizar casi todo el tiempo, porque reducimos los gérmenes, porque tenemos menores dolores posoperatorios y por lo general generamos curaciones sin cicatrices. Generamos entonces tratamientos rápidos, con menos anestésicos, con menos fármacos. Tenemos menos dolores, menos sangrados y recuperaciones más cortas. ¿Qué significa? Que un equipamiento de este tipo es portátil, porque nos permite tener 3 equipos en uno. Generamos situaciones con una facilidad operativa ergonómica, porque es muy fácil y muy fácil de colocar dentro del mobiliario de nuestro consultorio. Tenemos protocolos definidos y la posibilidad de calibrarlos manualmente. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener un menú interactivo de alguna manera, muy fácil, muy llevadero. Y vamos a poder manejarlo de una manera muy intuitiva. Vamos a generar también en este equipamiento la posibilidad de trabajarlo desde la pieza de mano o desde un pedal. Nos permite las dos situaciones.
Y además es un equipo habilitado en Argentina y tiene soporte técnico muy importante a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque uno cuando tiene que invertir en una tecnología de este tipo, necesita un respaldo de marca. Necesita también entender que estos equipamientos tienen consumibles. Entonces, necesitamos tener algún distribuidor, algún representante, la marca, que nos provea esas cosas que van siendo descartables. Y además, tener un sistema de servicio técnico, porque como elemento que genera energía, la tenemos que mensurar, tenemos que controlarla. No es una bombita eléctrica que se nos puede agotar. No, es un equipamiento que necesitamos nosotros controlarlo y para tal necesitamos un servicio técnico que de alguna manera nos genere la tranquilidad que esta inversión en esta nueva tecnología nos va a generar tranquilidad. ¿Por qué? Porque si tenemos un equipamiento que hemos comprado en algún viaje y nos hemos entusiasmado en un congreso y nos lo traemos, tenemos un gran problema porque primero no está habilitado. Pero por otro lado, posiblemente cuando nos lo vendieron no nos acordamos de preguntar si necesitábamos tips, si necesitaba calibración. Por eso, muy importante comprar elementos que tengan respaldo de marca y respaldo también de servicios técnicos. Una vez más, el elemento de seguridad. ¿Por qué? Porque hay un peligro real. El peligro real lo tenemos en nuestros ojos. Así que pongo esta diapositiva porque es muy importante para ponderar el universo que nosotros estamos trabajando. Las dos situaciones superiores son las de láseres. Y fíjense, tomen en cuenta que cuando uno trabaja con un láser de erbium, esos láseres que trabajan en el agua, trabajamos a nivel de 5 a 10 células. Fíjense cuando trabajamos lo delicado que es. Por eso los oftalmólogos trabajan con láseres en nuestros ojos, porque trabajan delicadamente. Y otra de las cosas importantes por la cual los oftalmólogos trabajan es porque trabajan en territorios descontaminados. La peor pesadilla para un oftalmólogo es que se sobreinfecte un acto quirúrgico. Nosotros, como convivimos en la boca del paciente que está lleno de microorganismos, a veces eso no le tomamos la importancia que debemos. Cuando vamos a un láser de diodo, como es el ciroláser, vamos a trabajar en un universo de 15 a 25 células. También es muy, muy pequeño. Cuando hacemos una incisión con un bisturí frío, vamos a hacer una incisión, una destrucción de 100 a 300 células. Y ahí viene la pregunta siempre que nos hacen. Y cuando lo comparo con un electrobisturí, doctor, bueno, con un electrobisturí destruyo entre 1000 y 3000 células. Por eso, cuando me comparan un electrobisturí con un diodo de láser, fíjense que estamos trabajando entre 15 y 25 células contra 1000 a 3000 células. Piensen ustedes cuál es el daño que uno le hace al tejido y cuál es la consecuencia y el por qué los posoperatorios de los electrocauterios son siempre más ruidosos. Venimos hablando desde hace un rato de lo que es la lógica de lo que hacen en los tejidos los láseres. Pongámoslo entonces en estos dos equipos, láseres que eliminan tejidos, los láseres quirúrgicos, y los láseres que reparan tejidos, que son los láseres terapéuticos. Como regla mnemotécnica muy importante, y no es difícil de comprender, es que los que eliminan tejidos tienen alta potencia, y los que reparan tejidos tienen baja potencia.
Por ende, vamos a decir que los láseres de alta potencia son los láseres quirúrgicos y los láseres de baja potencia son los láseres terapéuticos. Veamos entonces y pongámonos en un caso particular y empecemos a desmenuzar toda esta información que les llevo dando y vamos a volcarla en la boca de un paciente. Vamos entonces a ver que hablábamos de esta lógica, ¿te acordás, Andrea? Del fotocromo. Vamos a identificarlos. Los fotocromos entonces estaban en la melanina, repasemos, la hemoglobina, repasemos un poco más, y en el agua. Muy bien. Esta lógica vamos a trabajarla. ¿A dónde lo vamos a ver? ¿Y con qué láser podemos trabajar? Habíamos dicho que los láseres de diodo eran como vampiros, querían sangre. Y había otros láseres que eran los grandotes que querían agua. Veamos entonces qué hacen cada uno de ellos. Entonces veamos que los láseres de diodo, le decíamos que eran los láseres de tejido blando, y los láseres de erbium, los de agua, eran los láseres que trabajaban en todos los tejidos. Y los láseres terapéuticos, los que tienen a la derecha, van a trabajar también sobre el agua. Sí. Veamos entonces que este concepto del fotocromo, que los vamos a ir viendo dónde van, son aquellas moléculas específicas capaces de absorber energía, asegurando efectos biológicos. Los identificamos y vemos que con un láser de diodo vamos a trabajar en los tejidos blandos y vamos a fotocoagular, vamos a fotodescontaminar y vamos a fotobiomodular. Fíjense que yo les pongo que hay un alto estrés térmico. ¿Por qué? Porque estos láseres generan calor. Calor controlado, pero generan calor. Cuando trabajamos en el universo del agua, estos láseres grandes tienen un bajo estrés térmico. ¿Por qué? Porque no hacen situaciones con mucho estrés de calor. Trabajan a un nivel distinto. No nos vamos a centrar en este particular porque no es la lógica de hoy, pero yo se los muestro para que entiendan la diferencia. ¿Y por qué es importante entender la diferencia? Porque así podemos saber todo el provecho que le podemos sacar a un láser de diodo y no esperamos situaciones que no nos pueden de alguna manera representar. Volvamos de vuelta entonces a este caso. Y este caso nos presenta realmente un dilema, porque es un caso donde tenemos que hacer 2 extracciones de los dientes anteriores en un paciente cargado de problemas y generados por una pésima higiene. Esta historia es la que vamos a tener como lógica. ¿Por qué? Porque tiene un problema serio, hay que hacerle las exodoncias y este paciente requiere una reparación y un trabajo integral. Veamos que tiene poquísimo hueso, fractura de tabla, realmente desafío para tratar de encontrar cómo vamos a hacer las exodoncias bajo bloqueo anestésico. Esta vez sí, porque es una cirugía, y vamos a hacer con una situación de técnicas atraumáticas. ¿Por qué? Porque tengo tejido óseo escaso y tengo todos los tejidos contaminados. Por eso, inmediatamente vamos a entrar a la inactivación microbiana y al control hemostático. ¿Cómo lo logro? Lo logro con la irrigación de peróxido de hidrógeno al 10%, de 10 volúmenes al 3%, con una jeringa monojet, y vamos a iluminar con un láser de diodo, ciroláser, de 970 nanómetros, ¿para qué? Cargar de energía a ese peróxido, romper los enlaces covalentes y fabricar in situ grupos oxidrilos. Grupos oxidrilos que son altamente bactericidas. ¿Con esto me quedo tranquilo? No, lo dejo 10 minutos mientras que termino de preparar mi mesa operatoria y luego lo lavo con, de alguna manera, solución fisiológica.
Ahora sí empezamos a entender dónde vamos a poder trabajar en el universo del agua, con otro equipamiento. Se los muestro para entender cuáles son la lógica de la utilización racional de la energía. Utilizamos entonces un láser de erbium, un láser que trabaja en el agua. ¿Para qué? Para descontaminar. Y vamos a ir descontaminando porque vamos a hacer un curetaje láser. Generamos un control térmico, tenemos menor estrés en el hueso porque no lo toco. Vamos a fotodescontaminar, vamos a liberar grupos oxidrilos y vamos a disparar la enzima ALP o fosfatasa alcalina. ¿Qué vamos a lograr con todo esto? Tener un hueso apto para que nosotros lo conformemos, lo calibremos como estamos acostumbrados a hacer. Y vamos a generar entonces esta historia de empoderar de la mejor manera posible nuestro tratamiento. ¿Para qué? Para lograr que en el día 0 tengamos esto. Vamos a ver que vamos a generar la síntesis, porque dijimos, fíjense que es un trabajo flapless, y vamos a ver que a las 48 horas vamos a empezar a cargarlo de energía. Los invito a ver entonces la secuencia. Veamos también las fechas. 29 de julio. Le vamos cargando de energía, lo vamos controlando, vamos viendo cómo evoluciona. Vamos otra vez más, cargamos de energía. Fijémonos cómo vamos trabajando y vamos viendo la evolución que el 4 de septiembre ya tenemos casi listas nuestras situaciones de espacios biológicos y de emergencia. Fijémonos entonces cómo trabajamos a nivel quirúrgico, trabajamos a nivel de aceleración y en 45 días tenemos reparaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos adicionando energía y le estamos mejorando todos los procesos de cicatrización. Fijémonos entonces cómo un láser de diodo nos ayuda en un procedimiento habitual que tenemos en la consulta. ¿Para qué? Para generar mejor satisfacción a nuestros pacientes. Y de esta manera ir logrando reparaciones y éxitos partiendo muchas veces de situaciones altamente desfavorables. Entonces, veamos cuáles son las lógicas de los momentos en los cuales nosotros podemos utilizar energía. Lo vamos a hacer dentro de lo que es la implantación de la situación. Vamos a también utilizarlo en la integración para acelerar los procesos. Vamos también a poder manejar en la técnica de BOPT artificialmente nuestras maniobras. Y vamos a generar también mejores diseños porque vamos a trabajar en esos escaneos de manera seca y sin sangre. Veamos entonces cuáles son las conclusiones que podemos llegar. Vamos a utilizar entonces energía láser para abrir nuevos horizontes. La descontaminación intraoperatoria provoca recuperaciones aceleradas. Promovemos reacciones celulares mejores en los posoperatorios. Y en el manejo inteligente de los detalles, en lo personal, para mí es que encontramos el éxito en los tratamientos. La realidad es que los invito entonces a pensar en modo láser. Switchemos así como lo generamos en los teléfonos, situaciones donde conozcamos el láser y lo adaptémoslo para trabajar de una manera más inteligente. Muy bien. Estamos entonces, vamos a abrir una serie de preguntas que son las que más recurrentemente nos hacen. ¿Qué les parece si vamos a ir haciéndonos estas preguntas? A ver, pregunta. A ver, ¿el equipo Ciro Láser es un equipo costo en comparación con otros existentes en el mercado? ¿Es una cuestión de marca? La realidad es que el Ciro Láser no es más caro que el resto, cuando entendemos que son 3 equipos en uno. Nosotros tenemos 3 equipos
dentro de uno solo. Eso era lo que vos explicaste de las diferentes longitudes de onda, las 3 posibilidades de trabajar que tiene. Claro, tenemos 3 colores, tenemos un abanico mucho más amplio, y el desafío que nos genera este equipamiento es que tenemos que capacitarnos para saber discernir cuál es el más... selectivo para el caso que vamos a trabajar. Exactamente. Y además otra cosa, nos permite también la interfase ser bastante amigable. Entonces nos va guiando, nos va llevando de la mano. No nos permite equivocarnos. Por ejemplo, si sabemos que tenemos que hacer algo de endodoncia, vamos a poner endodoncia. Si sabemos que tenemos que hacer algo de periodoncia, vamos a poner periodoncia. ¿Con esto querés decir que viene preseteado? Exactamente. Viene preseteado y nosotros tenemos como operadores que entender el preset. Realmente uno lo que intenta en las capacitaciones, en todas las instrucciones que damos todo el equipo, para que los profesionales puedan interpretar cabalmente estos presets. Veamos otra pregunta. Me dedico a la ortodoncia. ¿Está indicado utilizar este equipamiento para mejorar los tiempos de tratamientos? Por supuesto. Podemos utilizarlos para acelerar los procesos biológicos. Pero un ortodoncista va a poder hacer frenectomías, va a poder hacer control bacteriano, va a poder hacer también con recontorneos gingivales. ¿Va a poder buscar esos dientes que están retenidos? Va a poder buscar esos dientes que están en retención mucosa con una ventaja, que lo va a poder clampear, lo va a poder ligar en el mismo acto. ¿Y por qué? Porque no tiene sangre. Bárbaro, o sea que eso es un fundamental para un ortodoncista. Porque acelera los procesos, pero además acorta los tratamientos. Veamos otra pregunta. Hola, doctor Tapela, ¿la curva de aprendizaje es muy difícil? No es difícil porque la tratamos de hacer lo más llevadero posible. Y para eso el equipo está capacitado y tenemos contacto continuamente con nuestros entrenados. ¿Por qué? Porque vamos armando de la mano de la tecnología, ya lo vamos a ver un poquito adelante, cuando nos van compartiendo y cada uno de nosotros, la doctora Busa, la doctora Casado-Mec, vos, Yannick, yo, vamos trabajando en tratar de pulir, en tratar de acompañar en este camino de aprendizaje. No es difícil, les aseguro que es altamente satisfactorio. Seguro. Soy un rehabilitador y mi campo es la estética integral. Soy usuario de CEREC. ¿En qué me puede ayudar el ciroláser en mi práctica diaria? La utilización de todo lo que son los usuarios de CEREC, los que utilizan las imágenes, el escaneo de imágenes, necesitan tener situaciones libres de brillo. Entonces, controlar el sangrado, tener seco los márgenes cabos superficiales de las preparaciones, hace que ese sistema de utilización del ciroláser sea algo totalmente beneficioso. Pero además, en muchas ocasiones, cuando nosotros tallamos y generamos nuestras preparaciones, tenemos un sangrado. Y eso nos genera un fastidio en el desenvolvimiento de esa práctica. Con el ciroláser vamos a controlar hemostáticamente sin generarle posoperatorios complicados a nuestros pacientes. ¿Con el ciroláser puedo eliminar tejido cariado? ¿Puedo descontaminar las preparaciones cavitarias? Desgraciadamente, no. No puedo eliminar tejido cariado. ¿Por qué? Porque ese tejido cariado tiene contenido de agua y eso no tiene sangre. Entonces, en operatoria dental, para eliminar tejido cariado, el ciroláser no me sirve. Dicho esto, ¿cuántas veces nos ha pasado de tener que hacer las famosas cavidades compuestas o complejas, que nos tocan papilas y tenemos que generar técnicas adhesivas y esas cavidades proximales se nos inundan de sangre y nos complican y nos retrasan nuestra dinámica diaria?
un ciroláser me permite fotocoagular sin anestesia adicional, y no me genera posoperatorios ruidosos. Me permite desenvolver la técnica adhesiva sin ningún problema. Soy endodoncista, trabajo con sistemas mecanizados. ¿El láser me aportaría beneficios en los tratamientos? Por supuesto que sí, porque todos los sistemas de mecanización me generan en la lógica de la conformación del conducto. Pero acá nosotros le vamos a aportar un plus. Vamos a meternos con energía en los túbulos dentinarios, a profundidades que no hay elemento de irrigación que podamos impulsarlo. Porque la energía es tal que me genera esa entrada en todas las profundidades. Y vamos a también lograr trabajar en el complejo periápico apical, que es muchas veces donde se nos esconden los microorganismos y nos generan esos problemas recidivantes. Soy odontólogo generalista de una ciudad pequeña. ¿La utilización de esta tecnología es segura? La realidad es que este tipo de pregunta es muy habitual, porque uno a veces, cuando está en ciudades pequeñas, en el interior de un país, tiene mucho miedo de generar algún proceso disruptivo y de generar alguna situación donde puede generar alguna, no mala praxis, pero sí quedar mal. La realidad de toda nuestra historia es que cada vez más son los odontólogos que intentan diferenciarse, y cuanto más pequeña es la ciudad, más se diferencian. ¿Por qué? Porque tenemos algunos usuarios que en el interior del país ya se los reconoce como el doctor de las frenectomías, el doctor que hace esas limpiezas donde no hay sangre de por medio. Esas situaciones son el ortodoncista que genera las liberaciones anticipadas. Todas esas situaciones son que se visibilizan más en ciudades pequeñas. Veamos ahora cómo se comportan muchas veces los trainers o los del equipo de asistencia con algunas preguntas que nos van haciendo los entrenados. Y por WhatsApp nos pregunta, por ejemplo, buen día Alicia, la doctora Alicia Busa, tengo un paciente con una hiperplasia gingival de 1 mes aproximadamente de evolución. ¿Qué situación? Y acá tengo la alerta, ya tengo la alerta que estoy pasándome el tiempo que les prometí, así que vamos a tratar de redondearlo para lograr que todos empecemos a prender las cámaras y empecemos a generar esta vinculación de la que hablaba Vero al principio. Entonces, le preguntaban a la doctora Alicia, tengo un paciente con una hiperplasia gingival de 1 mes aproximadamente de evolución, de consistencia fibrosa, de base pediculada, que supongo cuando se saque va a sangrar un montón, le preguntan a la doctora. Y ahí viene la pregunta que realmente es relevante. ¿Se puede hacer una biopsia con el láser? ¿Se podrá hacer una biopsia? Y a ver, sí que se puede hacer. Sí que se puede hacer. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que lo tenemos que informar al anatomopatólogo, pero no hay ningún inconveniente. Y fíjense cómo se fue conformando la lógica de las imágenes que le van pasando a la doctora para que remotamente las pueda ir asistiendo. ¿Por qué? Porque un profesional que está entrando en esta lógica necesita el acompañamiento, y ese es el grupo nuestro el que les da el acompañamiento. Le preguntan a la doctora Ana Clara Casadomec, situaciones donde le van mostrando la evolución de una frenectomía. Entonces Ana Clara le va diciendo que saque la lengua, que entre la lengua, fíjate, mostrame. ¿Y qué le dice? Ahí abajo, fíjense, acá falta un poco más. Y ahí es donde el colega rectifica y ve esto, sin un universo carbonizado, sin un universo de situaciones traumáticas para las evoluciones. Fíjense, un colega, el doctor Mahmoud Ahmadi, un
usuario de Sirona, un usuario de Ciroláser. Fíjense cómo nos comparten los casos. Y yo lo felicito, le digo, lo voy a colocar en mi presentación si me autorizás, porque en realidad es un usuario con un entusiasmo, con unas ganas de aprender, y además es un excelente odontólogo donde nos muestra cómo además comparte con los demás del chat para ir generándole la confianza a los que van entrando en esta lógica. Y también tenemos a la doctora Trinidad Bernasconi, que trabaja con chiquititos, generando la frenectomía en los lactantes. Fíjense que también en este universo donde los chicos son tan pequeños, la doctora Trinidad genera acciones muy rápidas y las mamás agradecidas, porque de algunas situaciones de este tipo antiguamente eran muy altamente traumáticas para el bebé, pero fundamentalmente para los padres. Así que bueno, lo que decíamos, liberaciones dentarias de mucosa, veamos entonces qué es una tecnología al alcance del operador. ¿Por qué? Porque cerca de nuestro campo operatorio tiene que estar nuestro equipo. ¿Qué les parece si nosotros, así no nos dilatamos, tenemos mucho material, los entrenamientos son altamente dinámicos, tenemos en algún punto la lógica de poderles mostrar a ustedes. Dejo de compartir pantalla, vamos a vernos las caritas,